¿Sabías que existe un país en el mundo donde tiene 3 capitales oficiales, se hablan 11 idiomas y una historia tan marcada por la revolución y el oro que muchas personas deberían conocer? Y además tiene uno de los cañones más hermosos y grandes del mundo, que a veces dicen que supera el mismísimo Gran Cañón. Este Gran Cañón está ubicado en la provincia de Mpumalanga y tiene alrededor a 26 kilómetros cuadrados y unos 800 metros de profundidad. El día de hoy me encuentro en Johannesburgo, Sudáfrica. Esta es la ciudad más grande, más poblada y más caótica de toda Sudáfrica. En esta aventura vamos a recorrer sus caóticas calles en vehículo hasta llegar a un punto muy especial que se los voy a dejar hasta el final para que ustedes se sorprendan. Lo primero que hicimos fue rentar un vehículo, ya que si uno quiere andar cómodo, manejar a su manera, tratar de llevar el propio ritmo, lo mejor que uno puede hacer es alquilar un vehículo como este, que por 1 o 3 días pueden cobrarte entre 600, 500 dólares. Chequense esta vaina. Por ejemplo, en Latinoamérica uno está acostumbrado a manejar del lado izquierdo, pero acá en esta parte del mundo uno tiene que manejar del lado derecho. Realmente siento que es demasiado incómodo. Uno está acostumbrado a manejar de este lado e irse por este carril, y ahora toca manejar acá e irse por el carril contrario. Realmente es una locura que esperemos no chocar y no tener ningún tipo de confusiones. Ya oficialmente estamos en la carretera y realmente es un poco confuso porque uno siente que va a chocar, uno siente que un carro viene de un lado, uno piensa que el de al lado que está manejando está equivocado, pero en realidad es así porque uno está manejando del lado contrario de lo cual uno está acostumbrado. Es súper confuso. Por ejemplo, si uno quiere poner las direccionales, uno está acostumbrado a ponerlo de ese lado, pero uno le da ahí y automáticamente lo que hace es activar el limpiavidrio. Entonces, si tú quieres activar el limpiavidrio, lo que hace es activar son las direccionales. Esperemos seguir aprendiendo, no confundirnos y que no nos pase nada. Algo muy loco es que Sudáfrica no tiene una capital, como dice el vallenato. No son 1 ni son 2, fueron 3. Y sí, aunque no me lo crea, este país realmente tiene 3 capitales. La primera se llama Pretoria, que viene siendo como la capital administrativa de toda Sudáfrica. La número 2 se llama Ciudad del Cabo, que es la ciudad o capital administrativa. Y la tercera tiene un nombre un poquito difícil de pronunciar, se llama Bloemfontein, que básicamente esta viene siendo la capital judicial de toda Sudáfrica. Realmente suena rarísimo, es algo confuso, pero a la vez me parece algo súper chévere, súper interesante que traten de dividir ciertos poderes importantes del país en 3 distintas ciudades, como para no saturar una sola capital con toda la información o con todas las cosas necesarias o más importantes de un país. Sería súper chévere si lo aplicaran en ciertos países del mundo. No sé qué digan ustedes. Chequense esto, ni siquiera hemos entrado a la ciudad como tal porque venimos directamente desde el aeropuerto. De este lado podemos ver muchas casitas similares, pueden ser hechas por el gobierno, lo desconozco. Como saben, en muchos gobiernos hacen casa para las personas damnificadas y lo que hacen es mudarlas a una zona muy retirada de la ciudad a cambio de darle una casita digna. Pero si se dan cuenta, acá están absolutamente retiradas de todo. Así que me imagino que el traslado para salir de aquí debe ser toda una odisea. Hicimos una pequeña parada técnica porque evidentemente el hambre nos ganó. No sabía qué comer y la chica de la cafetería me recomendó esta monstruosidad. Miren esto, es como un perro caliente con un chorizo grande, grueso y gordo. Es como un perro caliente barato, simplemente tiene cebolla, no tiene salsa, pero el hambre va ganando. Así que vamos a ver si este chorizo grande nos cabe en la boca. Yo tenía tanta hambre que yo ni siquiera pregunté cómo se llama esta vaina. Con el hambre que tengo yo puedo darle un 7 de 10 para no dejarlo mal. Si le echan quesito, salsita, subiría un 8. Pero por ahora un 7 de 10, no me quejo.
Un dato mega interesante de la historia de Johannesburgo es que esto era un pueblito, era una callecita, aquí no había absolutamente nada. Pero en 1886 comenzó la fiebre del oro. Un grupo de personas en esta tierra encontraron una gran mina de oro y desde ese momento fue una locura total y empezaron a hacer carreteras, edificios, casas. Las industrias empezaron a crecer, por eso en la actualidad esta es una de las ciudades más grandes que hay en toda Sudáfrica. Estamos en una zona tan remota que no sabemos dónde en realidad estamos. De este lado tenemos como un pequeño restaurante, pero de los que están en las estaciones de gasolina, que es comida rápida. Y curiosamente lo que está aquí es un pequeño parque infantil. Literalmente si andas con tus muchachitos por la carretera y te hartas de ello, te metes por esta calle y lo lanzas acá. Y lo cómico del caso es que miren esto, simplemente está ese parquecito en el medio de absolutamente nada. Johannesburgo también es conocido como Joburg, así le dicen muchas personas que viven en esta ciudad, y aunque no es la capital, aquí es donde realmente se mueve el money, el billete, la pasta. Pero llegamos aquí a un peaje, vamos a ver cuánto nos van a cobrar. Estos son los billeticos de acá de Sudáfrica, se llaman rand. En el peaje nos cobraron 80 rand sudafricanos, que al cambio vienen siendo unos 4 o 5 dólares más o menos. Miren este detallito súper interesante en el rand africano. Acá tenemos a nuestro querido amigo y respetado Nelson Mandela. Este otro detalle, aquí los coins o las monedas también tienen reflejada animales, no tienen personas, sino que salen animales emblemáticos de este país, obviamente porque estamos en un país africano y aquí lo que mandan son los animales. Después de varias horas encontramos por fin otra parada, nos estamos orinando, nos estamos muriendo de sed. Es raro como tienen los árboles envueltos en un papel todo raro, no sé a qué se deberá eso. Aquí hay un pequeño mapa para ubicarnos y nosotros estamos en este preciso momento de la vida. Acá estamos en el medio de la nada y al mismo tiempo cerca de todo. Nuestro destino está por allá, como 4 horas y media. Luego de una gran carretera vamos a darnos unas pequeñas estiradas. Aún nos faltan como 8 horas para llegar al hotel, nuestro primer destino. Por el tema de la hora dudo que podamos llegar al Blake Canyon. Miren para allá, encontré un lago verdaderamente hermoso. Evidentemente también tenemos que estar lejos de la orilla, no vaya a salir un caimán y nos jale la pata y nos arrastre para el agua. Aquí hace ratico vi mis amigos, tus amigos, a nuestros amigos los patos, pero qué belleza, ya está cayendo el atardecer y no me quiero imaginar cómo puede verse esto en un amanecer a eso de las 5 o 6 de la mañana. Amigo mío, ya que estamos en suelo sudafricano, le voy a dar un par de datos curiosos de este lugar. A pesar de que Sudáfrica, por su larga y triste historia, ha pasado absolutamente de todo, desde esclavitud, dictadura y momentos amargos, actualmente es un país 100% democrático y tiene un presidente que se llama Cyril Ramaphosa. Un dato bien loco y bien interesante es que acá en Sudáfrica hablan hasta 11 idiomas. Claro, no es que todo el mundo que vive acá pueda dominar los 11 idiomas, pero sí por ciertos sectores se puede hablar un idioma totalmente distinto. Vamos a poner un ejemplo: si se reúnen varias personas de este país, lo más probable es que encontremos 11 idiomas hablando simultáneamente. De esos 11 idiomas, los más hablados son el Zulu, el Xhosa, el africano y por supuesto el idioma inglés. Básicamente es el idioma que todos los ciudadanos de acá, desde la cajera que te atiende dándote tu empanadita hasta el driver que te lleva hasta el aeropuerto. Yo no soy experto en plantas, en árboles, pero yo necesito que ustedes que están viendo este video saquen mi idea ignorante o me expliquen el por qué muchos árboles, por ejemplo, que los que tienen acá, absolutamente todos los pequeños están envueltos como en un plástico. No sé si es una lona, realmente desconozco el motivo, pero si ustedes lo saben, déjenlo en los comentarios para que me instruyan. Deje de ser un ignorante en el área de los árboles. Pero árbol, explíqueme, ¿por qué usted está envuelto en eso? ¿Se enfermó? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Es para su desarrollo, su crecimiento? Explíqueme, por favor.
Luego de muchas horas de carretera y ver todo desierto, todo quemado, por fin encontramos una parte full de árboles. Básicamente esto puede considerarse como un pulmón vegetal. Todo era belleza y maravilla hasta que el GPS parece que nos ha mandado por un lugar totalmente recóndito entre el medio de una montaña. Pero esperamos, muchachones, salir pronto vivos de acá, de una carretera totalmente oscura. Este ha sido el viaje en carretera más largo que he tenido en mi vida. Se suponía que íbamos a llegar a nuestro destino a las 5 o 6 de la tarde. Ya son casi las 9 de la noche y no sé si falta mucho. Cada vez que miro el GPS sale que estamos llegando, que llegamos media hora, y cuando sale que estamos cerca, el GPS se actualiza y sale nuevamente que estamos en el fundillo del mundo. La mayoría son casas de personas humildes y de repente se aparece una casa gigante como esa. Lo único que logramos observar a nuestro alrededor son casas. Como han visto, llevo más de 20 días rodando por toda África grabándole muchas aventuras. Pero no he dormido casi nada, levantándome todos los días a las 4 y a las 5 de la mañana para irme a grabar. Obviamente necesito aprovechar todo el tiempo necesario que me queda antes de devolverme a mi casa. Pero son casi las 3 de la mañana y me tengo que levantar a las 6 para irme a grabarle otro videazo, porque el tiempo en este país es totalmente corto. Si les gustó esta aventura, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, comentar, ver todos los videos que ya he subido aquí en África y comentarlos, por favor, para que cada día seamos una familia mucho más grande. No puedo dejar de mencionar al patrocinador oficial de esta aventura, el doctor Giovanni Pérez, quien es uno de los mejores cirujanos plásticos de toda la República Dominicana, quien se encarga de elevar la confianza, la seguridad, el autoestima y la belleza tanto por dentro como por fuera de todas las personas que pasan por su quirófano. Su trabajo realmente es una locura. Él no solo esculpe cuerpos, sino que realmente los convierte en una obra de arte. Una obra de arte tan brutal que se puede asemejar a la belleza de la naturaleza donde hoy estoy parado. Así que, doctor Giovanni, muchísimas gracias por ser patrocinador de esta aventura. Lo quiero muchísimo, así que nos vemos en una próxima aventura. Míos, del día de ayer nos agarró la noche en plena carretera, llegamos casi de madrugada al hotel, nos levantamos a las 6 de la mañana, pero ha valido la pena porque estamos en uno de los lugares más exóticos de todo el mundo. Les doy la bienvenida oficialmente a Blade River Canyon, que es el segundo cañón más grande de todo el mundo, y para mí, aunque no conozco mucho, en realidad es uno de los más hermosos del mundo. Y está catalogado como el segundo más hermoso del mundo debido a que no es simplemente un hueco de piedras, hay demasiada naturaleza y allá en el fondo hay un río increíble que provoca salir nadando, donde muchísimas personas pueden tener la oportunidad de hacer básicamente un safari, pero desde el agua. Este gran cañón está ubicado en la provincia de Pumalanga, tiene alrededor a 26 kilómetros cuadrados y unos 800 metros de profundidad. Básicamente que caiga para allá para abajo va a encontrarse derechito con Mama Coco y con San Pedro. Así que en este tipo de lugares hay que tener un poquito de cuidado, y aunque uno no vea señalización que diga no te metas por ahí, lo más lógico es alejarse de la orilla. Caminar por aquí creo que ha sido lo más peligroso que yo he hecho en mi vida. Miren las profundidades y las dimensiones de este lugar, y si miran allá, eso todavía tiene más profundidad. Todo esto que estoy viendo realmente es una maravilla, es una obra de arte, es una cosa impresionante. Miren esas dos rocas allá, parecen dos nalguitas. Un dato mega interesante es que allá abajo habitan más de 1000 especies de plantas. También hay monos, hipopótamos, abundan muchísimo los cocodrilos. Y un dato más, pero más interesante es que en este lugar no hace mucho unos científicos encontraron un gecko que tenía 34 años desaparecido. La gente pensaba que hace 34 años ese animal ya no existía, y en una exploración, en una búsqueda, lo lograron encontrar. Ese particular animalito se llama gecko Blade Rondable, y lo bonito del caso es que es exclusivo de este lugar, y luego de mucho tiempo que pensaba que estaba extinto y lo vuelve a encontrar en su hábitat natural, ha sido una celebración para esta zona. Sin duda alguna este lugar es una maravilla visual. Miren esta belleza que está
detrás de mí que lamentablemente en un día no se puede recorrer. Pero me voy con el corazón feliz, el corazón contento de haberles compartido esta mega aventura en el videazo de hoy. Y espero que ustedes se sientan igual de contentos al haberme acompañado a través de su televisor, de su pantalla, de su tablet, viendo esta locura. Amigos, amigas, damas y caballeros, viudos, divorciadas y todas las personas que están viendo este video, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta aventura acá en Sudáfrica. Yo espero que se hayan sentido parte de esta aventura y si les gustó este video no olviden suscribirse, activar las notificaciones, comentar, compartir para que cada día seamos una familia muchísimo más grande. Así que desde el segundo cañón más grande del mundo, con el corazón contento, le doy las gracias por haberme acompañado en el video de hoy. Así que mientras subo un nuevo videazo pueden ver lo que ya están disponibles en este canal. Así que bye bye, hasta la próxima aventura.